a la unción verdadera, la unción verdadera. Y la semana pasada hablamos un poco acerca de eso, acerca de la unción, pero hoy vamos a hablar un poco más de eso y ver qué realmente es la unción que el apóstol Juan habla. Una de las escenas bíblicas más famosas es la del profeta Samuel. Durante los tiempos del rey Saúl, esto es en la Tierra Santa, donde hoy en día es Israel, en esa área tenían a Saúl como rey, quien Dios había seleccionado para que gobierne el pueblo de Israel, su pueblo. Saúl en cierto punto, Saúl había desobedecido a Dios y Dios reconoció, no que reconoció, él siempre sabía, right? Dios siempre sabía, pero Saúl no tenía un corazón íntegro para Dios. Y Jehová, Dios Todopoderoso, le dice a Samuel, quien es un profeta del Señor, un profeta de Dios, le dice, y este pasaje no lo tengo ahí, pero puede anotar 1 Samuel 16, es donde se encuentra esta historia. 1 Samuel 16. Y esto es lo que le dice Dios a Samuel, su profeta. Le dice, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? O sea, vemos ahí que Samuel tenía cierto, no sé si es cariño o expectativa del rey Saúl. Y Dios le pregunta a Samuel, right? Le dice, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Bueno, Saúl es todavía rey, él gobierna el país. Well, ¿qué pasa si el profeta va y unge a alguien más? Well, el rey va a pensar, well, esa es traición, right? Está traicionando el gobierno mío y yo lo voy a tener que juzgar y liquidar, aunque fue Samuel mismo quien lo ungió a Saúl. Así que Samuel con miedo dice, si Saúl llega a enterarse, me matará. Pero Samuel obedece y figura una manera de poder ir sin levantar la sospecha. Y va, y si se acuerdan la historia, Isaí presenta a Samuel, el profeta de Dios, a su hijo primogénito. Y vemos, continuamos ahí en 1 Samuel 16, dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido de Dios. O sea, Samuel llega ahí, ve a los hijos de Isaí y ve al primogénito y dice, oh man, este tipo es el elegido, se ve luego. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Así que Dios puede ver cada uno de nuestros corazones y sabe la condición de nuestro corazón. Y en ese caso, Él estaba viendo el corazón de todos los que eran hijos de Isaí. Y David, el menor de 8 hermanos, el más pequeño, el más insignificante de todos ahí. ¿Alguna vez se ha sentido así? Llega a un empleo y pues todos saben mucho más que yo. No, ¿cómo voy a hacerla aquí? O quizás, va a cierto lugar y está impresionado por lo que ve, impresionada por lo que ve.
¿cómo voy a caber yo aquí? Right? Pero Dios, Él mide de diferente manera. Él no mide como nosotros medimos. Y David, nadie pensó traerlo. Era un chico joven, obviamente en la vista de su propio padre, no muy impresionante, que el padre no pensó en traerlo a esta reunión con el profeta Samuel. Así que dice, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. O sea, Samuel había visto a todos los hijos y Dios había rechazado a todo. Así que Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo. O sea, el profeta Samuel está sentado viendo a los hijos y por fin oye de Dios y dice, este es mi escogido. Levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en la presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Rama. Así que vemos la historia muy famosa del escoger a David y de ungirlo en la presencia de Dios. Y David a los 30 años, después de que Saúl y a los 30 años, después de que Saúl, el rey que gobernaba en ese tiempo, y sus hijos murieron en batalla, David se convierte en rey de Judá. Y 7 años después es escogido por todo el pueblo de Israel y declarado rey soberano sobre todo el país. Y vemos, si uno estudia la historia de Israel, que en David y después en su hijo Salomón, podríamos decir, el país de Israel llegó a su apogeo, a lo más alto, la más impresionante estado de su gobierno. Y todo empezó ahí, en ese pueblecito de Belén, cuando Samuel ungió a David. Y como ven, el título del mensaje es La unción verdadera. Pero ¿qué es unción? Right? La unción es un concepto clave en las Escrituras que se refiere a la capacitación y el empoderamiento especial de Dios que Dios otorga a ciertas personas para cumplir propósitos y ministerios específicos. Este término proviene de la práctica del Antiguo Testamento de ungir con aceite a los sacerdotes. Vemos en Éxodo cuando Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo. También unge le da la unción a los sacerdotes para que puedan ministrar en ese lugar. También ungen las cosas que se van a usar, o sea, separándolos para el uso de Dios. Así que los sacerdotes eran ungidos, los reyes eran ungidos y los profetas también como señal de consagración y habilitación divina. Así que hoy vamos a ver cómo puede usted experimentar la unción verdadera. Hablamos de esto la semana pasada, de que Dios en su grandeza, en su majestad, nos ha otorgado a nosotros el ser sellados con el Espíritu Santo. Y esa es la manera que el cristiano de hoy es ungido de verdad. Pero antes de ver eso, vamos a ver cómo Juan llega a este tema. Vamos a repasar un poco, voy a leer Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 23. Es lo que vimos la semana pasada y se me hace bueno el repasar
dónde estábamos. Así que Primera de Juan, si tiene su Biblia ahí, es Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, y voy a leer hasta el 23. La palabra de Dios dice así: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Así que vimos que San Juan nos está dando una advertencia. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, continúa advirtiéndonos de estas personas que quieren llevarnos en mal camino. Continuamos el verso 20, dice: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? El que niega a Jesús, el que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que vimos eso la semana pasada y queremos estar listos porque, y vimos esto, right, de que tenemos que estar listos porque Jesucristo, Él viene en cualquier momento. Vemos al comienzo ahí en el verso 18, dice, esta es la hora final, right? Esta es la hora final, así que como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Así que nos advierte, esta es la hora final, estén listos. Y puede llegar nuestro Señor en cualquier momento. Pero hay una razón, y esto es lo que no mencioné la semana pasada, o no enfaticé muy bien, de que, bueno, si San Juan dijo eso hace 2000 años atrás, pues ¿cómo es que todavía Jesucristo no viene? Y la demora es por buena razón. Y eso es lo que vemos en 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así que imagínese si el Señor hubiera venido hace un año, right? Quizás usted no conocía al Señor hace un año, o quizás si hubiera venido hace 5 años o 10, usted no hubiera conocido a Jesucristo en ese tiempo. ¿Y cuál sería su destino? La condena eterna, right? Pero en su misericordia, en su paciencia por nosotros, porque Él no quiere que nadie perezca, Él se demora y está esperando que todos lleguen a conocer a Jesucristo, todos los que están destinados a conocerlo como Rey y Señor. Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. All right, ya llegamos al lugar de participación de todos, así que pueden ponerse de pie. Vamos a leer el pasaje de hoy. Primera de Juan, capítulo 2, verso 24 al 29. Esto es lo que nos vamos a enfocar ahora.
La palabra de Dios dice así: permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Verso 29. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Amén. Esa es la palabra de Dios. Pueden tomar su asiento. Y de ahí vamos a ver tres. Bueno, primero podemos hacer la pregunta, right? ¿Quiénes reciben la promesa de la unción? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que permanecen en Él, los que permanecen en Jesucristo. Y vamos a ver tres cosas de ese pasaje. Primero, la promesa de Dios, la unción de Dios y finalmente los hijos de Dios. El apóstol Juan, lo menciono cada semana, right? Él estaba al lado de Jesucristo. Vemos la escena en la Santa Cena, cuando Jesucristo está con todos sus discípulos y Juan está ahí como acostado en su pecho, right? Él está tan cercano a Jesucristo. Y Él nos dice al comienzo de esta carta: yo les digo lo que he oído, lo que he visto, lo que he sentido, right? Así que Él estaba ahí, no está dando información de segunda mano. Y Él se decía a sí mismo el discípulo que Cristo amaba. Y Él quiere que usted y yo tengamos esa misma intimidad, esa misma comunión con Jesucristo. Y que podamos experimentar el amor de Dios. Y vamos a ver que la unción verdadera viene permaneciendo en Él, permaneciendo en Jesucristo, perseverando con fidelidad y entrega. Así que veamos la promesa de Dios. Voy a leer el verso 24. Dice: permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Por naturaleza, los humanos casi siempre somos atraídos a algo simplemente porque es nuevo. Casi siempre pensamos que nuevo significa mejor. Pero tratándose de la verdad, lo nuevo no siempre es mejor. Especialmente tratando de ser de la verdad, lo que compartimos aquí cada domingo no es nada nuevo, right? Es más, voy a tener unos cuantos dichos de un predicador de hace 200 años, que él enseñaba a miles de personas en Inglaterra la palabra de Dios, la misma cosa que estoy compartiendo con usted hoy. O sea, lo que le estoy diciendo realmente no es nuevo. Quizás lo único nuevo es que yo tengo mi propia manera de ser, y quizás lo diga de una manera diferente, pero la palabra, la verdad, esa siempre sigue igual. Así que lo que han oído desde el comienzo, desde el principio, la verdad del Evangelio que inició en usted, esa vida nueva, el nacer de nuevo, eso es
lo que han oído del principio. Y lo que yo pienso se refiere al principio, es al principio de su vida con el Señor, right? El momento que usted decidió seguir a Cristo, usted oyó la verdad, y es esa verdad que le dijo en su corazón, ¿sabes qué? Esto es cierto, yo quiero seguir a Cristo. Yo veo en la palabra que esto es verdad, y es eso lo que a través del Espíritu Santo nos animó a tomar ese paso de fe y seguir a Cristo. Así que es esa verdad que nos dice que necesitamos permanecer en ella. Y tenemos que permanecer también en el Hijo y en el Padre. Vamos a ver la palabra permanecer, que es usada varias veces en el pasaje de hoy, en los 6 versos que estamos viendo. Pero estaba viendo que en el griego es la palabra meno, el permanecer es meno. Y se encuentra 7 veces en estos 6 versos, o sea, en el griego. Si uno ve en el original, 7 veces es usado. Y tiene la idea, un concepto muy importante, o sea, si es repetido 7 veces, es algo muy importante del pasaje que vemos hoy. Y la palabra tiene el significado en el original de habitar. Hace unos años mi papá, mi mamá vivían en Houston, y para Thanksgiving o para la Pascua hacíamos el camino para allá, 3 horas ir ahí y quedarnos unos 2, 3 días ahí visitando, y nos hospedábamos ahí, pero no habitábamos ahí, no permanecíamos ahí, right? Así que esta palabra habla del lugar donde usted habita, donde permanece, el lugar donde siempre regresa al final del día, a descansar, a tomar una pausa y poder pasar tiempo con la familia y todo eso, el lugar donde habita. Así que el permanecer es donde estamos y habitamos. Vemos en San Juan 15 que para Jesucristo el permanecer era muy importante para Él también. Vemos San Juan 15:4, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y continúa y dice el verso 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Así que nos da la imagen de una planta, una vid, right? Y ayer en mi hogar estaba cortando ramas, que estaban creciendo en lugares donde no quería ver ramas, right? ¿Y qué sucede una vez que la corto? La rama cae y empieza a secarse. Well, y si usted lee, y lo animo a leer San Juan 15, habla del que cuida el viñedo, que es Dios, y Él hace eso, Él quita las ramas que no deben estar en el lugar, en cierto lugar, y se deshace de ellas. Pero usted y yo no somos de esas ramas, right? ¿Y qué hacemos entonces? Nos aferramos y permanecemos agarrados de la vid. Y para mí la palabra es más aferrar, que se me hace que, tengo que agarrarme, no soltar. Me viene a la imagen de María, al ver a Jesucristo resucitado,
agarra de los pies, no lo quiere soltar. Y Jesucristo le tiene que decir, ¿sabes qué? Déjame ir, right? Porque tengo que, no hagas eso ahorita, voy a volver. Así que es una acción en la cual reconocemos, yo tengo mi parte que hacer en esto. Dios ha hecho grandes maravillas en mí, pero mi parte es de agarrarme de Jesucristo y no soltarlo. No podemos hacer nada sin permanecer en Él, sin habitar en Él, sin estar aferrados a Él. Permaneciendo en Jesús, viviendo en Jesús, no es algo pasivo, es algo activo que debemos entrenarnos mental y espiritualmente a vivir en Jesús constantemente. Permanecemos en Él no por una ley física como una masa de hierro permanece en la tierra, right? Si yo tengo un pedazo de metal, lo dejo caer, pues no va a ir a ningún lado, right? A no ser que yo lo mueva. Well, la ley no es una ley física así de la gravedad, sino es una ley mental y espiritual, mediante la cual la grandeza de un amor divino y la bondad nos retiene en el Señor Jesús. Así que les mencioné que iba a decir unos dichos de este predicador antiguo. Bueno, él escribió esto. O sea, esto no es una ley física, es una ley espiritual de que tenemos que aferrarnos a Jesucristo. Y continúa y dice, sin embargo, no solo somos llamados a permanecer en Él, pero sabemos que Él también permanece en nosotros. Es una relación de dos sentidos. Tiene que cuidar el permanecer en Cristo tanto como si dependiera de ti. Ayer mi nieto, Michael, tenía una competencia de natación. Así que necesita entrenar más y puede hacer mejor. Pero una cosa que he observado en su natación es que pues sus piernas cuando nada nomás están ahí de paseo, right? Nomás le siguen la corriente. No, él no está usando sus piernas para patear, right? Y este es Y le mandé un texto a mi hija y le dije, ¿sabes qué? Dile a Michael que tiene que patear como si su vida dependiera de eso, right? Y eso es lo que nos dice aquí que esto realmente, su vida espiritual depende, sin duda alguna, depende en usted estar agarrado de Jesucristo. Ok, ¿por qué tiene que estar aferrado? ¿Por qué tiene que estar permaneciendo en Jesús? ¿Qué sucede si no permanece en Jesús? Se cae y se muere, right? Como esa rama que corté ayer, ahorita está seca y muerta. Si usted no se agarra, si no se aferra de Jesucristo, eso es exactamente lo que sucede. Y quizás usted conoce o le viene a la mente, la hermana fulana o el hermano fulano se desviaron, ya no los veo, parece que volvieron a lo que hacían antes. Right? ¿Qué sucedió? No se aferraron, no se agarraron de Jesucristo y permitieron que las cosas de este mundo los distraigan y los lleven en otra dirección. Tienes que cuidar el permanecer en Cristo tanto como si dependiera de ti. Sin embargo, puedes ver la promesa del pacto darte cuenta que la verdadera razón de permanecer en Cristo se encuentra en su amor y gracia que nunca cambian.
al final de cuentas, a mí es algo que toma tu deseo y toma el amor y la bondad de Dios. Él nos da el Espíritu Santo que realmente nos llena de deseo de aferrarnos de Él, de permanecer en Él. Continuamos, el verso 25 dice, esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. ¿Cuándo empieza la vida eterna? Cuando morimos, nos vamos al cielo, ¿es cuando empieza la vida eterna? No, empieza el momento que ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Bueno, no, hasta estoy equivocado en eso. Porque cada ser humano, si la piensa bien, cada ser humano va a tener una vida eterna. Right? El momento de concepción, por eso la vida para nosotros es preciosa. El momento que empieza la vida de una persona, esa vida va a ser eterna. Pero la decisión viene a esa persona si va a ser eterna en la presencia de Dios o va a ser eterna alejado de Dios. Así que la vida eterna es algo que sucede para todos, right? Pero aquí cuando menciona la vida eterna, está hablando de la vida eterna en la presencia de Dios. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. En el aposento alto, antes de salir hacia el jardín de Getsemaní, Jesucristo dice en San Juan 17, dirigió la mirada al cielo y es una oración, el capítulo 17 de San Juan es una oración que Jesucristo dice antes de ir a donde iba a ser traicionado. San Juan 17:1 dice, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna. O sea, esta es la definición que está usando Juan, right? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que la vida eterna que San Juan está hablando no es una que tenemos que esperar adquirir, right? Es una en la cual ya vivimos. Esta es parte de nuestra vida eterna en que conocemos a Dios, el Dios verdadero, y a Jesucristo, quien Dios ha enviado. Así que gocémonos en la vida eterna que Dios nos ha dado. Ahora sí nos metemos en la unción de Dios, verso 26. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. All right. So, recibimos, y cuando leímos el pasaje que vimos la semana pasada, recibimos advertencia tras advertencia. Y tenemos que estar alertas, tenemos que estar listos, tenemos que tener cuidado porque el enemigo está en la acecha buscando a quien devorar. Y Jesucristo nos dice en San Marcos 13:21, dice, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, se lo he dicho a ustedes todo de antemano. Así que este es Jesucristo mismo
hablando con sus discípulos, hablando con la gente que estaba a su alrededor, enseñándoles, right? Y dice que van a estas personas que quieren engañar, hasta quizás hagan milagros y cosas asombrosas, señales y milagros, para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Usted, hermano, hermana, usted es elegido de Dios, y la palabra de Dios dice que si no tiene cuidado, usted va a ser engañado o puede ser engañada. Tenemos que estar alertas y aferrados a Jesucristo, aferrados a las verdades que hemos aprendido. Pablo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 3:12. El apóstol Pablo escribe esto, dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que vemos que Jesús, San Juan, San Pablo, todos advierten de estas personas. Usted debe de estar alerta, yo debo de estar alerta. Verso 14, 2 Timoteo 3:14 dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Así que volvemos al estar aferrados a esa enseñanza que nos llenó el corazón de anhelo de conocer a Jesucristo, de aceptar a Jesucristo, de vivir para Jesucristo. Así que regresamos a ese fundamento y rechazamos a aquellos que quieren engañarnos y quitarnos la verdad. Verso 27. Ahora sí vemos la unción, right? Verso 27 dice: en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Así que vimos qué es la unción. Era el consagrar, el separar, el poner aceite sobre alguien para separarlo para el uso de Dios. Y en el Nuevo Testamento, la unción se asocia con el Espíritu Santo. Los creyentes son descritos como ungidos con el Espíritu Santo. Esto significa que han sido separados para Dios, tal como en tiempos antiguos el sacerdote, el rey, el profeta, a través de la unción era separado para Dios. Esto significa que usted y yo hemos sido separados para Dios y Él a través de eso nos otorga su poder. La unción capacita a los cristianos para servir eficazmente, entender las verdades espirituales, ministrar en poder, discernir los engaños y tener una íntima comunión con Dios. Así que esta unción nos da todas las cosas que deseamos, right? Entender las verdades espirituales, ministrar con poder, discernir los engaños, tener una íntima comunión con Dios. Es el Espíritu Santo quien unge y habilita a los creyentes para las diversas funciones y dones espirituales. Las Escrituras enfatizan la importancia de andar en la unción del Espíritu, de no apagar su obra y de permitir que Él fluya libremente en nuestras vidas. Solo así podemos cumplir el llamado divino de dar fruto abundante para la gloria de Dios. Leímos lo que dice Jesucristo, right? Sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Si no nos aferramos de Él,
no podemos hacer nada. ¿Y qué nos permite entender? ¿Quién nos ilumina la mente para entender el completo valor de Jesucristo? Es el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Esta unción no se limita a líderes o ministros, sino que es un privilegio y responsabilidad para todos los hijos de Dios. Comprender y experimentar la unción del Espíritu es clave para una vida cristiana dinámica y fructífera. Aquí voy a mencionar algo que quizás, y está bien si no está de acuerdo conmigo, pero la semana pasada, celebré cumpleaños aquí. Gracias a todos ustedes que firmaron la tarjeta. Es una linda bendición para mí. Pero alguien me dijo, estoy orando de que usted tenga una doble unción del Espíritu. Y la doble unción viene de una historia en el Antiguo Testamento donde había un profeta que hizo grandes milagros. Y su discípulo, él deseaba poder hacer lo que el profeta hacía y pidió una doble unción. Y el profeta le dice, pues si ves mi partida con el Señor, vas a recibir la doble unción. Y si uno estudia todo ese pasaje, ve que un profeta hizo, creo que son 7 milagros, y el profeta con la doble unción hizo 14. Exactamente el doble. Pero esto es lo asombroso, right? De que ellos necesitaban una unción especial de Dios para hacer lo que hacían. Pero con la venida de Jesucristo, con el sacrificio que Él hizo, no necesitamos, el Espíritu Santo que venía y apoderaba a estos profetas, que en cierto momento para que hagan ciertas cosas, vive y habita dentro de usted. O sea, no es algo que usted necesita pedir una doble unción. La cosa es la de actuar en esa unción. O sea, oír la voz de Dios cuando le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no le dices algo a esa señora ahí? Se ve desanimada. Y usted está pensando, oh, va a pensar que estoy loca. Right? ¿A mí nomás me ha sucedido? Pero, ¿qué sucede cuando yo hago lo que el Espíritu me está diciendo en el corazón hacer? 95% de las veces es una bendición para ellos y para mí. Son muy pocas veces las veces que, alguien me ha dicho, oh, no me molestes, salte de aquí o algo, right? Pero cuando obedezco, el Señor bendice la situación. Cuando obedezco esa unción que ya he recibido una vez que he aceptado a Jesucristo y estoy caminando en ella, obedeciendo lo que Él me dice hacer, entonces veo la bendición de Dios. Efesios 1:13 dice, en Él también, y está hablando a todos ustedes, no nomás al líder, al evangelista, al pastor, a todos, es palabra para cada uno de nosotros. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. O sea, eso quiere decir que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos sellados con este Espíritu Santo. Hemos recibido esta unción de Dios para honra y gloria de su nombre.
No dice que el pastor o el hermano espiritual tiene una unción especial, y quizás es por eso que muchos se dejan engañar. Tenemos que recordar que el Antiguo Testamento son escrituras judías y apuntan a Jesucristo, pero usted y yo no somos judíos, right? Las usamos porque Jesucristo, Él amaba las escrituras, y las usamos porque ellas apuntan a Jesucristo. Pero recordamos que las escrituras cristianas, las del Nuevo Testamento, son las que aplican directamente a cada uno de nosotros. Y aquí el apóstol San Pablo escribe en Efesios que usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu le da poder y lo convierte en hijo de Dios. Así que veamos los hijos de Dios, verso 28. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Hablamos un poco de esto la semana pasada, acerca del mirar al cielo. Vemos en 1 Tesalonicenses a Pablo describir el regreso de Jesucristo, un regreso celestial en el cual se va a oír una trompeta angelical. Cuando eso suceda, yo quiero estar listo y no avergonzado en su venida, porque estoy haciendo algo que no debía estar haciendo, right? Quiero estar haciendo lo que el Espíritu Santo me está animando a hacer. O sea, la guía que mencioné más temprano, estoy obedeciendo a eso y estoy haciendo lo que el Espíritu me está animando a hacer. Y de esa manera no voy a estar avergonzado una vez que Jesucristo venga en su gloria. No va a llegar y me va a encontrar desapercibido, right? Me va a encontrar listo haciendo lo que debo de estar haciendo. Verso 29. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Todo el que practica la justicia. Vemos que somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, hemos sido adoptados y no es tanto primero usted practica la justicia y es adoptado. No, usted es adoptado y es ese gozo, esa alegría que le llena el corazón, que lo anima a practicar la justicia, a ser misericordioso, a ser bondadoso, a demostrar el amor de Dios porque usted lo ha recibido. Right? La vida real es una vida de hacer. La vida cristiana es una vida de hacer, no simplemente de hablar o dar mentalmente una doctrina que es correcta. No todos los que me dicen Señor, esto viene en San Mateo 7, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino del cielo, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es Jesucristo, right? Vemos que muchos van a decir, Señor, Señor, hemos hecho esto. Pero Él va a decir a estas personas que no lo han hecho de corazón, aléjense de mí, yo no los conozco. Los cristianos no creen simplemente la verdad. Esto debe retarnos, right? No nomás es lo que creemos, es lo que hacemos. Tenemos que poner en práctica estas cosas. Una persona que profesa ser cristiana,
pero no vive en obediencia, el amor y la verdad, en obediencia, el amor y la verdad tampoco, o se está engañando solo o sola, si es que no vive en amor y en verdad, se está engañando solo o sola, o está intentando engañar a otros. Así que un cristiano, un hijo de su padre, quiere llevar la naturaleza de su padre. Y una persona que ha sido nacida de Dios quiere imitar las características de su Padre celestial. ¿Cuáles son esas características? El amor, la bondad, la misericordia, la gracia. Todas estas cosas provienen de Él y deben de ser las que nos guían y nos dirigen a nosotros. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Vemos que Él nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Usted y yo tenemos una vida nueva en Él y hemos sido transformados para honra y gloria de su santo nombre, y hemos sido adoptados a la familia de Dios. San Juan 10:27 dice, con esto ya voy acabando, es Jesucristo diciendo esto. San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco a ellas y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Así que, si usted espero que ha tenido el privilegio, el honor de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero aquí Jesucristo nos dice y nos llama ovejas a nosotros, y Él es el buen pastor. Y Él dice que si somos parte de su rebaño, no hay nadie, no hay ningún lobo. Claro que tenemos que estar alertas y reconocer estos anticristos que San Juan estaba mencionando, pero no hay nadie o nada que pueda separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Somos parte de la familia, y si nos aferramos a Él, si nos agarramos de Él, vamos a tener esta unción verdadera que habla el apóstol Juan. Esta unción que nos separa para honra y gloria de Dios y nos da el poder que necesitamos para confrontar cualquier situación. La cosa es andar en esa unción, obedecer la unción, que es ese sentir que tiene usted cuando está, no sé, puedo dar muchos ejemplos. Mencioné el hablar con alguien, otra cosa sería, bueno, mañana es domingo, quizás no debía estar hasta la medianoche mirando Netflix, o voy a estar ahí tomando siesta mientras el pastor está predicando, right? ¿Soy el único? O sea, el Espíritu le está hablando, no hay duda alguna, right? Porque me habla a mí y yo sé, y yo reconozco su voz.
¿Usted está reconociendo la voz del Espíritu? Primeramente. Y segundo, si reconoce la voz del Espíritu, ¿lo está obedeciendo? ¿La está obedeciendo? Así que vamos a tener eso en mente y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has adoptado a tu familia. Somos tus hijos y tenemos esta unción. Hemos sido sellados, cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir en esa unción, a vivir en ese lugar donde estamos alertas, estamos obedeciendo tus palabras, estamos obedeciendo tu guía y tu dirección. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti, a permanecer en ti, a siempre estar en tu presencia. Señor, deseamos más y más de ti. Sin ti no podemos hacer nada. Guíanos, dirígenos a través de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a obedecer esa guía, esa dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.